Cordial saludo a los compañeros con quien trataremos de conversar un poco. A María Victoria, yo quisiera empezar por felicitar a Semana, sinceramente, y al Gimnasio Moderno, donde tuve el placer de cursar toda mi educación básica. En realidad creo que, como decía hoy la senadora López, esta es de las pocas oportunidades que tiene el país de pensar una mejor sociedad. Porque el problema de la calidad de la educación no es que los niños no sepan física o química, o símbolos químicos, o los afluentes del Caquetá, que son trivialidades. El problema es si se puede llamar democracia una sociedad donde el 82% de los jóvenes de 15 años leen como si tuvieran 7 años. Leen con retardo mental. El sistema que hemos construido retrasa los procesos. A mí me duele porque llevo 30 años diciendo la misma idea, pero me gusta que hoy en día creo que hay muchísima más gente que está en esto. Entonces la felicito y voy directo a tu pregunta. ¿Por qué el docente debe dejar de ser dictador? Y voy a dar solo 2 argumentos que los he pensado hace muchísimo tiempo. El primero, cada vez es más claro: tenemos acceso ilimitado a la información, casi ilimitado. Por lo tanto, es bastante absurdo que el sistema educativo siga transmitiendo información. Los niños pueden acceder a prácticamente todo lo que hoy se enseña, y con todo respeto yo incluyo también a las universidades, pero lo que no está en la red, lo que no está en las memorias, lo que no está en los discos duros son los procesos para pensar, interpretar, analizar, argumentar. Eso sí tiene que tenerlo cada uno de los muchachos. Y otro hecho que me parece impactante es que son depósitos externos al cerebro humano. Y como son depósitos externos, no tiene el cerebro que tener la información. Pero lo que sí tiene que tener es que el joven sepa dónde encontrarla, cómo interpretarla. Ha habido un escándalo por las pruebas PISA. Son peores los resultados de las pruebas saber. Son peores. Y son peores porque desde el 2000 hasta el 2013 no hay un punto de avance, uno. En ningún área. En lenguaje hemos caído un poco después que nos volvimos bilingües. Bueno, que tomamos la decisión, aunque no sepan leer en español, que ahora vamos a trabajar 2 lenguas. Bueno, eso es otro tema para otro panel, pero volvamos al punto, y es: no es posible transmitir la información, pues que los hechos son contundentes. Los niños no saben todas esas trivialidades que le hemos transmitido, menos mal. ¿Para qué sirven la mayoría de las cosas que hemos transmitido, por ejemplo, en química? Números atómicos, símbolos químicos. Para 2 cosas. Una, para llenar crucigramas. Son buenos, obvio que eso sí le ayudan a uno, para eso sirve. 2, para presentar el examen al profesor de química. No más. Es mentira que eso sirva en la vida, es mentira. ¿Y para qué sirven las raíces cúbicas? Saque la calculadora. O sea, ¿cómo puede un sistema educativo dedicarse a transmitir unos algoritmos que cualquier joven de 15 años en 30 segundos resuelve? Algo está mal diseñado. ¿Cómo puede un sistema educativo dedicarse a transmitir una información que no puede el cerebro humano guardar? Es que el sistema educativo no entiende, tocaría que hablara mucho más con gente como Ginás, no entiende cómo funciona el cerebro humano. Entonces, ¿a qué habría que dedicarse? ¿Y cuál es la pregunta clave? La pregunta clave la hizo un pedagogo español en un congreso mundial reciente de educación inicial. Esa es la pregunta que yo me he hecho toda la vida en educación. La pregunta es:
¿qué es lo básico de la educación básica? O sea, ¿qué deberían ir los niños a la escuela? ¿Qué sería gravísimo que no pudieran dominar, que les inhabilitara para convivir, por ejemplo? Lo que dice Andrés me parece crucial. ¿Qué sería? Porque a eso hay que dedicarse. ¿Será grave no saber los afluentes del Caquetá? No sé si hay río Caquetá, ni me importa, digamos. Esas trivialidades, o los del Magdalena, o los del Cauca, o las raíces cúbicas, o los símbolos químicos. Eso realmente es impertinente. Lo que sí sería gravísimo, gravísimo, es que los niños no tuvieran 3 grandes competencias. 3. Una, pensar. Interpretar. Analizar. Una. O sea, la escuela tiene que volver, y en eso retomo la frase de Patricia, a lo básico. La educación tiene que volver a lo básico. Nos perdimos en el camino. Menos es más. Hay que concentrarnos en poquísimas cosas. ¿Cuál? Una, pensar, no más. Hay que volver la escuela a un gimnasio para pensar. Cuando yo le propuse esto al ministerio hace 28 años, me recuerdo la respuesta, la tengo, es una joya que yo cargo, que era una idea tan mala que a nadie se le había ocurrido. No, la escuela hay que dedicarla a un ejercicio para pensar. 1. 2, un ejercicio para comunicar. Todo niño, yo diría, un niño que se pare aquí y pueda hablar, por ejemplo, lo que nos acabas de hacer, cambiarnos las preguntas. Duro para un panelista, pero de eso se trata la educación. Yo diría, ese niño que apruebe grado 11, si pudo hablar, si pudo escribir, si pudo leer, yo en el Merani gradúo al muchacho que habla bien. No me importa si sabe o no sabe lo que hoy se le enseña, no me importa. Y tercera cosa, a convivir con el otro. Hoy le han dado mucho peso a una educación que nos prepara para el trabajo. Muy bien. ¿Y dónde vamos a aprender todo lo demás? Porque no vinimos a este mundo solo a trabajar, menos mal. También vinimos a tomar cervecita, vino, a hablar, enamorarnos, gozarnos un poema, caminar, bañarnos. Es que la vida son muchísimas más cosas. Entonces no nos pueden hipotecar la educación al servicio del trabajo. Uno en la escuela tendría que aprender a leer los gestos, por ejemplo, cosa importante en la vida. Esta muchacha que está bailando conmigo quiere bailar la siguiente canción o no. Esas son las preguntas de un joven. ¿Ustedes creen que los jóvenes se volarían de clase si ese es el tema? ¿Cómo conquistar a una muchacha? ¿No? Obvio, y en eso yo sí respaldo el planteamiento. Esta escuela es esquizofrénica. ¿Por qué es esquizofrénica? Porque lo que se enseña no sirve en el mundo. Nos engañaron. Solo sirve, esa es la esquizofrenia, en la propia escuela. Cálculo 1, vea, es importantísimo para cálculo 2. No, hombre. El joven que hace una pregunta brillante en la educación. El joven que dice, perdón, profe, ¿y esta vaina para qué sirve? Uno debería decir, usted ya aprobó la materia. Porque el que hace esa pregunta entendió. Esa es la pregunta más importante de toda la pedagogía. ¿Y esto para qué sirve? Y entonces el profe le dice, disque, para desarrollar el pensamiento. Que aunque él no lo entienda, va a desarrollar el pensamiento con cálculo. Mentira del profesor de cálculo. Está diciendo una cosa que en el futuro lo llevarán a la cárcel a los que digan eso. ¿Cómo puede uno desarrollar el pensamiento si no entiende? Es obvio, la escuela tiene que ligarse a la vida, pero el cambio más importante, y cierro, en lugar de dedicarse al aprendizaje, la educación tiene que dedicarse al desarrollo, y al desarrollo humano, y al desarrollo integral. El aprendizaje no es el objeto de la educación. Muchas gracias, Julián.
Estos panelistas son un lujo, yo creo que aquí nos podemos quedar toda la tarde, pero nos han conectado dos temas que vale la pena recordar para la siguiente pregunta. Ustedes nos hablan que dentro del perfil del maestro es un maestro, un educador que invita a conversaciones efectivas, a tejer redes y sueños, a inspirar la construcción de la vida de los jóvenes y los muchachos, a entender la diferencia, a no olvidar el contexto, a entender que estamos formando al ser en sus 7 dimensiones, por lo tanto la ciudadanía no es un tema accesorio, y un profe que se reinvente. Y Julián ha dicho que este profe maravilloso que aquí entre todos han ayudado a construir debe incitar a que el escenario de aprendizaje se concentre en enseñar a pensar, a comunicar y aprender a convivir. Eso suena súper inspirador. Entonces vamos a la siguiente pregunta y es: en Colombia tenemos 54.123 docentes en preescolar, 189.437 en básica y media y 108.093 en superior, omitiendo yo, 216.299 de básica, secundaria